Hola y qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a menudo se simplifica en la cultura popular, es en realidad una condición compleja y profundamente desafiante: el trastorno obsesivo-compulsivo de contaminación. No estamos hablando simplemente de un gusto por la limpieza o de ser una persona muy ordenada. Estamos hablando de una condición que puede llegar a paralizar la vida de una persona. Es de hecho uno de los subtipos más comunes y, paradójicamente, uno de los más incomprendidos del TOC. Nuestro objetivo hoy es claro. Vamos a desarmar este trastorno, a entender sus piezas, cómo encajan, por qué se mantienen y, lo más importante, cuáles son los caminos basados en la ciencia para superarlo. Queremos ir más allá del estereotipo, para llegar a una comprensión que sea a la vez compasiva y rigurosa. Antes de continuar, es importante presentar la siguiente información. Este contenido ha sido generado con el servicio de inteligencia artificial de NotebookLM, mediante la recopilación de material científico. Su contenido ha sido cuidadosamente revisado y validado por Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, quien aparece como fuente profesional de la información. www.misicólogo.com. Bien, para poder abordar este tema con la claridad que se merece, hemos organizado nuestra exploración en 6 partes. Será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es exactamente el TOC de contaminación, sentando unas bases sólidas. Luego, nos adentraremos en sus distintos tipos, su prevalencia, o sea, qué tan común es, y sus posibles causas. En la tercera parte, analizaremos las piezas que componen el trastorno, para luego, en la cuarta, ver cómo esas piezas se ensamblan en un círculo vicioso que lo alimenta sin parar. Y finalmente, y esto es clave, exploraremos el tratamiento más efectivo que existe hoy en día, antes de cerrar con un resumen de las ideas más importantes. Muy bien, pues comencemos por el principio. Para entender a fondo la particularidad del TOC de contaminación, primero necesitamos tener una definición muy precisa de lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo en general. Piensen en el TOC como una estructura de 2 pilares, 2 elementos centrales que no solo coexisten, sino que interactúan en un baile muy angustiante y agotador. Estos 2 pilares son, como su nombre lo indica, las obsesiones y las compulsiones. Vamos a ver cada uno en detalle. Hablemos primero de las obsesiones. Y aquí es fundamental hacer una distinción. Una obsesión no es una preocupación común. No es pensar, ¿habré cerrado el coche? Una vez. Una obsesión es un pensamiento, una imagen mental o un impulso que irrumpe en la conciencia de manera violenta, sin ser invitado. La persona que lo vive lo siente como algo ajeno, intrusivo, algo que no le pertenece y que además choca frontalmente con sus valores más profundos. Esto en psicología se llama egodistonía, es decir, que está en conflicto con el yo. Por ejemplo, una persona profundamente ética puede tener impulsos de gritar algo ofensivo, o una madre que adora a sus hijos puede tener imágenes horribles de hacerles daño. Lo que define a la obsesión es que provoca una reacción emocional inmediata y muy intensa: ansiedad, asco, culpa, un miedo profundo. Y no son pensamientos que se puedan desechar fácilmente, son persistentes, pegajosos y vuelven una y otra vez. Y ahora veamos la otra cara de la moneda, las compulsiones. Si la obsesión es la que enciende la alarma de incendio, la compulsión es el acto desesperado de intentar apagar ese fuego. Es una conducta, un ritual que la persona se siente obligada a realizar para intentar neutralizar la obsesión, para prevenir la catástrofe que el pensamiento anuncia o simplemente para bajar el volumen de esa ansiedad insoportable. Estas compulsiones pueden ser externas y visibles, como lavarse las manos repetidamente, o pueden ser internas, actos puramente mentales como rezar, contar hasta un número determinado o repasar eventos en la memoria. A menudo, estas compulsiones tienen reglas muy estrictas y deben hacerse de una forma perfecta. Y aquí viene la parte más importante, que será el centro de nuestra conversación más adelante. La compulsión funciona. Sí, produce un alivio, pero es un alivio temporal, y es precisamente ese alivio el que, a largo plazo, convierte al TOC en una cárcel. Entonces, ¿cuál es la línea que separa a una persona meticulosa de alguien con un diagnóstico de TOC? Los manuales diagnósticos nos dan criterios muy claros. Primero, evidentemente, tiene que haber obsesiones, compulsiones o las 2 cosas. Segundo, y este es el punto que lo define como un trastorno, estas deben consumir una cantidad de tiempo considerable. Por lo general, se habla de más de 1 hora al día, o deben causar un malestar clínicamente significativo. ¿Y qué significa esto? Significa que el TOC se ha convertido en un obstáculo gigante en la vida de la persona.
interfiere con su trabajo, con sus estudios, dinamita sus relaciones sociales o simplemente le impide llevar una vida normal. Ya no es una manía, es una barrera. Y por último, por supuesto, hay que descartar que estos síntomas sean producto del consumo de alguna sustancia o de otra condición médica. Perfecto. Con esta base ya bien establecida, ahora sí podemos hacer zoom y enfocarnos en el subtipo que nos ocupa hoy, el TOC de contaminación. Ahora que entendemos el qué, vamos a explorar el cómo. Veremos que no hay una sola forma de TOC de contaminación, entenderemos qué tan frecuente es en la población y desentrañaremos la compleja red de factores que pueden estar en su origen. Es muy importante saber que cuando hablamos de TOC de contaminación, no hablamos de una sola cosa. Principalmente se manifiesta de dos maneras. La primera es la más conocida, la que todos tenemos en mente, la contaminación por contacto. En este caso, el miedo, la ansiedad, se dispara por el contacto físico o incluso la posibilidad de contacto con algo externo que se percibe como contaminante. Gérmenes en el pomo de una puerta, la suciedad de la calle, productos químicos, fluidos corporales. Pero hay otra forma, más sutil pero igual de devastadora, la contaminación mental. Aquí, la sensación de estar sucio es interna, no hay un contacto físico que le explique. Puede ser desencadenada por un pensamiento que la persona considera inmoral, por un recuerdo de una situación humillante o por sentir que se ha sido tratado de forma injusta o cruel. La persona se siente contaminada por dentro y la necesidad de limpiarse, de purificarse, ya sea con rituales físicos o mentales, es igual de urgente y poderosa. Ahora, hablemos de números, porque nos dan una perspectiva real de la magnitud del problema. Pensemos en esto. Se estima que aproximadamente el 50%, la mitad, de todas las personas con un diagnóstico clínico de TOC presentan miedos relacionados con la contaminación y realizan compulsiones de lavado o limpieza. 50%. Esto nos dice algo fundamental. El TOC de contaminación no es un subtipo raro o secundario. Es de hecho la presentación más común del trastorno. Es la cara más frecuente y visible de esta condición, lo que hace todavía más importante que lo entendamos en profundidad. Bien, ¿y de dónde viene? ¿Por qué una persona desarrolla este trastorno? La respuesta, como en casi todo en psicología, no es una causa única, sino más bien la confluencia de varios factores de vulnerabilidad. Primero, hay una vulnerabilidad genética. Los estudios nos muestran que tener un familiar de primer grado, un padre, una madre, un hermano, con TOC, multiplica por 5 la probabilidad de desarrollarlo. Esto no significa que sea hereditario como el color de ojos, sino que hay una predisposición biológica. Luego están las experiencias personales. Una educación demasiado estricta en temas de limpieza, higiene o moralidad puede plantar una semilla. También, eventos de vida muy estresantes o incluso traumáticos pueden actuar como el detonante que active esa vulnerabilidad latente. Y por último, hay un factor de temperamento, una sensibilidad psicológica particular. Se ha observado que las personas que desarrollan TOC de contaminación suelen tener una sensibilidad innata más alta a la emoción del asco y, en general, una mayor tendencia a experimentar ansiedad. Es la tormenta perfecta entre biología, biografía y temperamento. Ya conocemos las bases, las formas y las posibles causas. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar el trastorno y, como si fuéramos relojeros, lo vamos a desarmar en sus componentes más básicos. Vamos a ver, paso a paso, qué ocurre en la mente y en la experiencia de una persona durante un episodio de TOC de contaminación. Este es el mecanismo interno, el motor que lo mantiene funcionando. Podemos visualizar cada episodio como una reacción en cadena, una secuencia de 4 pasos que se suceden de forma casi automática. Todo empieza con un desencadenante, algo que ocurre fuera o dentro de la persona. Este desencadenante activa el segundo paso, la duda obsesiva, un pensamiento catastrófico que se apodera de la mente. Esta duda, a su vez, provoca el tercer paso, una reacción emocional intensísima, que suele ser una mezcla de ansiedad y asco. Y para poder manejar esa emoción insoportable, la persona recurre al cuarto y último paso, los rituales, o sea, las compulsiones. Para que todo esto no sea abstracto, vamos a ilustrarlo con un ejemplo concreto. Les presento a Susana, un caso hipotético que nos ayudará a ponerle cara a estos componentes. Susana trabaja en un laboratorio donde se manipulan productos químicos. El desencadenante es, simplemente, su jornada laboral. El hecho de estar allí activa la duda obsesiva, la idea persistente y angustiante de que está contaminada con esos químicos. Pero la obsesión no se detiene ahí, sino que se expande.
Ella cree firmemente que esa contaminación invisible se extiende con cada cosa que toca. Es como una mancha de aceite que se propaga sin control. Su coche, su ropa, el sofá de su casa, sus hijos, todo se convierte en una extensión de ese peligro inicial. Esta creencia en la propagación mágica de la contaminación es una característica muy común y extremadamente angustiante del trastorno. La reacción emocional de Susana ante esta duda obsesiva es, como podemos imaginar, una ansiedad y una culpa abrumadoras. Para intentar aliviar este malestar, recurre a los rituales, a las compulsiones. Y estos rituales pueden ser de dos tipos. Por un lado están los visibles o físicos, que son los que normalmente asociamos con el TOC. El lavado de manos excesivo, a veces durante horas, hasta el punto de hacerse heridas, las duchas extremadamente largas y que siguen un orden rígido, la limpieza compulsiva de superficies y objetos, y por supuesto, la evitación de cualquier lugar o persona que perciba como una fuente de contaminación. Pero luego están los rituales encubiertos o mentales, los que nadie ve. Estos incluyen, por ejemplo, repasar mentalmente cada segundo de su día para asegurarse de que no tocó nada peligroso, repetir frases o rezar en silencio para neutralizar el miedo, o la búsqueda constante de reaseguramiento, preguntando una y otra vez a su familia si creen que está limpia. Estos rituales mentales son igual de agotadores y esclavizantes que los físicos. Hasta ahora hemos visto los componentes por separado: desencadenante, obsesión, ansiedad, compulsión. Pero la parte realmente crucial es entender cómo estas piezas se conectan para formar un ciclo que se autoperpetúa. Este círculo vicioso es la razón por la que el TOC no es algo que simplemente se pasa con el tiempo. De hecho, es todo lo contrario. Cada vuelta de este ciclo lo hace más fuerte, más arraigado. Vamos a analizar este ciclo en movimiento. Comienza con la obsesión, el pensamiento intrusivo. Estoy contaminado. Este pensamiento, que se siente como una amenaza real, dispara la ansiedad. La ansiedad es una emoción muy aversiva, muy desagradable, y el cerebro humano está programado para hacer lo que sea necesario para deshacerse de ella. ¿Y qué es ese algo? La compulsión, el ritual de lavarse, de limpiar, de evitar, y la compulsión, a corto plazo, funciona. En el momento en que Susana realiza su ritual de ducha, la ansiedad disminuye drásticamente, siente un alivio. Y aquí, justo en este momento de alivio temporal, reside la trampa. La clave de por qué el trastorno se mantiene vivo y fuerte. Ese alivio que siente Susana es una trampa perfecta, una ilusión, porque su cerebro, en su intento de protegerla, aprende una lección profundamente equivocada. Con cada ciclo, el cerebro aprende dos cosas falsas pero que se sienten absolutamente ciertas. Primero, que la obsesión, estoy contaminado, era una amenaza real y peligrosa. Y segundo, que la compulsión, lavarse, fue lo que milagrosamente evitó la catástrofe. La persona nunca se da la oportunidad de comprobar qué pasaría si no hiciera el ritual. Nunca llega a descubrir que la ansiedad, como cualquier otra emoción, tiene una curva natural. Sube, alcanza un pico y si se le da tiempo, baja por sí sola. La compulsión corta este proceso de aprendizaje. Le roba al cerebro la oportunidad de aprender que la alarma era falsa. Y al hacerlo no solo fortalece el miedo, sino que garantiza que la próxima vez que aparezca la obsesión, el ciclo se repita con aún más fuerza. Entonces, si el motor del trastorno es este círculo vicioso de ansiedad y compulsión, parece lógico que el tratamiento debe enfocarse en romperlo de la manera más directa posible. Y afortunadamente, la terapia cognitivo-conductual ha desarrollado una técnica que hace exactamente eso. Una técnica que hoy es considerada el tratamiento de elección, el gold standard para el TOC. Su nombre es exposición con prevención de respuesta. ¿Y en qué consiste exactamente la exposición con prevención de respuesta, o EPR? Su nombre es en realidad muy descriptivo. Tiene dos componentes. El primero es la exposición. La persona, de manera voluntaria, controlada y gradual, se expone a las situaciones, objetos o pensamientos que le provocan ansiedad. El segundo componente es la prevención de respuesta. Mientras está expuesta y siente esa ansiedad, la persona se compromete a no realizar las compulsiones que normalmente usaría para aliviarla. El objetivo es simple pero poderoso: quedarse en la situación el tiempo suficiente para que la ansiedad disminuya por sí sola. Al hacer esto, el cerebro aprende dos lecciones nuevas y correctoras. Primero, que la situación temida no es realmente peligrosa, y segundo, que la ansiedad, aunque sea incómoda, es tolerable y no dura para siempre. La exposición no se hace de forma caótica ni de golpe. Es un proceso muy estructurado y gradual. Antes de empezar, terapeuta y paciente construyen juntos una jerarquía de miedos, como esta que vemos para Susana.
Se hace una lista de todas las situaciones que le generan miedo y se puntúan de 0 a 100 según el nivel de ansiedad que provocan. La terapia nunca empieza por lo más difícil. Se comienza con situaciones que generan una ansiedad moderada, como por ejemplo, tocar la suela de sus zapatos y luego no lavarse las manos inmediatamente. A medida que la persona repite esta exposición y su ansiedad disminuye, se avanza progresivamente por la jerarquía hacia los ítems más desafiantes, como usar un teclado compartido o finalmente tocar el pomo de un baño público. Este enfoque gradual es clave porque permite a la persona ir ganando confianza y desarrollando tolerancia a la ansiedad a un ritmo que puede manejar. Pero la EPR no se limita a las situaciones físicas. ¿Qué pasa con las obsesiones más catastróficas, con los miedos más profundos que existen solo en la mente? Para eso se utiliza la exposición en imaginación. Volvamos a Susana. Su miedo más terrible, su obsesión nuclear, es que su supuesta contaminación química cause que sus hijos desarrollen cáncer y mueran. En terapia, se le pide que se exponga directamente a este pensamiento. ¿Cómo? Escribiéndolo en detalle una y otra vez, o grabándolo con su propia voz y escuchándolo repetidamente. Ojo, el objetivo aquí no es convencerla de que eso es cierto, todo lo contrario. El objetivo es reducir la carga emocional y la credibilidad que le da ese pensamiento. Es demostrarle a su cerebro, a través de la exposición repetida, que un pensamiento, por muy horrible que parezca, es solo un evento mental. Es solo un pensamiento, no un hecho ni una profecía. Bien, hemos recorrido un camino bastante completo. Empezamos definiendo las piezas básicas del TOC, vimos cómo se ensamblan específicamente en el TOC de contaminación, analizamos el motor que lo mantiene en marcha y exploramos la estrategia más eficaz para desmontarlo. En esta sección final, vamos a consolidar los puntos más importantes que hemos aprendido, para tener una visión clara y completa. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en unas pocas ideas clave, serían estas. Primero, el TOC de contaminación se define por la presencia de obsesiones sobre la suciedad, los gérmenes o la toxicidad y las compulsiones de limpieza o evitación. Segundo, su motor es un círculo vicioso implacable, donde el alivio que produce el ritual es la gasolina que alimenta el miedo a largo plazo. Tercero, este ciclo afortunadamente se puede romper. El tratamiento más eficaz y con más evidencia científica es la exposición con prevención de respuesta, o EPR. Cuarto, la EPR funciona porque ataca directamente el mecanismo del trastorno, permitiendo que el cerebro desaprenda la asociación entre el miedo y el ritual y aprenda que las alarmas que sonaban eran falsas. Y la quinta idea, la más importante de todas, aunque el camino puede ser increíblemente desafiante, la recuperación del TOC no solo es una posibilidad, es una realidad para muchísimas personas. Entender es siempre el primer paso, pero a veces no es suficiente. Si esta información ha resonado, si ha generado preguntas o si se está buscando apoyo profesional para enfrentar esta condición, aquí se presentan los datos de contacto del profesional que ha validado y revisado todo este contenido. Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico. El teléfono de contacto es +577 311 308 8073. Es importante recordar que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y el paso más fundamental en el camino hacia la recuperación. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.